Bienvenidas y bienvenidos a este segundo día, este segundo webinar de Diálogos de Comunión. Gracias a todos y a todas los que se han escrito y que están ya presentes aquí en la reunión, y también a los que se han inscrito y que escucharán en otro momento la grabación. Bueno, entonces bienvenidos a todos de los que estamos aquí en el Perú, pero también están aquí hermanos de otros países, de México, alguien de Puerto Rico que va uniéndose, de Sao Paulo, y también hay algunos que se inscribieron y que después se unirán de Argentina y de Guatemala. Y muchas gracias a todos y a todas por su presencia, por acompañarnos en este momento, y muchas gracias a Padre Raúl, que es el hermano que nos dará hoy la reflexión, que ya está por aquí. Entonces, me presento también si están algunos que no nos conocen. Yo soy Hilaria, soy una misionera de la comunidad misionera y me encuentro aquí en Perú, soy italiana. Estamos aquí con Emanuel para ayudarles en este momento del webinar. Bien, Emanuel. Buenas noches a todos, yo soy Emanuel, también soy misionero de la Comunidad Misionera de Villarella. Un gusto estar con ustedes esta noche también para continuar este camino que estamos haciendo de diálogos de comunión. También damos la bienvenida a los hermanos y hermanas de otras congregaciones, de otras comunidades que nos están acompañando y que sí que dan aún más riqueza a este intercambio. Gracias por estar aquí presentes. Entonces deseamos presentar al Señor este momento de encuentro. Entonces, ponemos en sus manos también lo que viviremos. Bien, continuando entonces este momento de encuentro, quisiéramos, a través del tema que iremos tratar hoy, amistades sociales, caminos eficaces, quisiéramos rezar a través de un canto de Padre Cristóbal, que se llama Tu Modo. Es un canto que habla en modo de tratar, en modo de Jesús de tratar las personas, ¿no? Entonces, a través de este canto podemos rezar y juntos empezar este encuentro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre,
buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen encuentro. Gracias. Entonces, así ahora podemos escuchar a Padre Raúl Pariamachi, que nos acompaña hoy. Entonces, lo presento, también sí creo que es ya conocido por parte de todos y todas aquí. Entonces, sacerdote, hermano de, de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María, está aquí en Lima, entonces siempre acompaña, ¿no?, desde Confer también a la vida consagrada, la vida religiosa. Entonces, hoy el tema que nos ayudará a poder reflexionar es la amistad social, caminos eficaces para la sociedad. Entonces, en la ayuda de poder reflexionar y caminar juntos en este diálogo que deseamos también vivir hoy. Gracias, Raúl, por tu tiempo, por estar aquí, por compartir con todos y todas. Entonces, a ti la palabra, te escuchamos. Gracias, Hilaria. Buenas noches, amigas, amigos. Es un gusto volver a verlas, aunque por este medio, pero igual siempre es bonito. Y bueno, voy a compartir algunas reflexiones sobre la amistad social, precisamente. Ya, sí puedo compartir pantalla. A ver. Ahí está. Muy bien. Sí, quería empezar con este hermoso texto bíblico de Juan 15:15, donde leemos que Jesús dice, ¿no?, a sus discípulos: ya no los llamo ya siervos, porque el siervo nunca sabe lo que suele hacer su amo. A ustedes los he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer.
Claro, es muy significativo para todos nosotros que aquí el evangelista Juan califique esta relación de Jesús con sus discípulos en términos de amistad, ¿no? Los amigos, los filoi, ¿no? Y no es casual, ¿verdad? Porque es algo propio del Evangelio de Juan y en general de la tradición juánica. Por ejemplo, cuando están en Betania, ¿no? Jesús y Lázaro ha muerto. Claro, las hermanas mandan a decirle a Jesús, ¿no? Aquel a quien quieres está enfermo, ¿no? Y curiosamente ese aquel a quien quieres es filía, ¿no? No es agape, sino es, se podría traducir como el que es tu amigo, ¿no? Está enfermo. Y Jesús mismo, cuando parece que habían perdido la esperanza, dirá, nuestro amigo Lázaro duerme, ¿no? Filos. Nuestro amigo Lázaro duerme. Y la tercera carta de Juan, en el versículo 15, cuando se despide el escritor, dice a los destinatarios, los amigos te saludan, saluda a los amigos uno por uno. Es decir, la amistad, claro que tiene antecedentes en el Antiguo Testamento, ¿no? Ya sabemos. Pero al menos en el Evangelio de Juan significa, ¿no? Esta relación de cariño, de amor, que se establece entre los iguales, ¿no? Es un poco distinto del agape, que tiene que ver más bien con este amor en el aspecto más generoso, ¿verdad? Que sale de sí hacia el otro. En cambio, la filía tiene que ver con ese amor entre los iguales, ¿no? Para decirlo así. Algo que destaca mucho en este texto, ¿no? Como vemos. No son siervos, que es distinto del amo, sino que somos amigos, ¿no? Somos iguales. Quiero pasar aquí un video muy cortito, no dura ni 2 minutos, porque me pareció que está muy bien hecho y creo que concentra el sentido que le da el Papa Francisco a la amistad social, ¿no? Y luego voy a tratar de desplegar un poco, en el tiempo que tengo, todos esos sentidos que le da el Papa Francisco a la amistad social. Si no se escucha, me avisa. Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Están en las periferias. Alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy, cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra. Muy sustancioso, ¿verdad? El video. Y lo que decía recoge estos sentidos que el Papa le da a la amistad social.
Pero quisiera yo mostrar un poquito, brevemente, que en realidad esta categoría de la amistad social, fuera del uso teológico, ¿no?, o pastoral que le da Francisco, está presente ya en la filosofía, ¿no?, sobre todo la filosofía política. Y voy a citar solo dos casos: un filósofo clásico, Aristóteles, y ahí nos ubicamos 4 siglos antes de Cristo, y luego un filósofo contemporáneo, tal vez conocido por ustedes, John Rawls, ¿no? Espero que sea interesante las citas, ¿no? Aristóteles, en la Ética de Nicómaco, libro 9, capítulo 6, bueno, todo el libro habla de amistad, ¿no? Pero en el capítulo 6 habla de la filia politicae, ¿no?, la amistad civil. Dice, la concordia se parece también a lo amistoso, y por esta razón no es igualdad de opinión, pues esta, la igualdad de opinión, puede darse incluso en aquellos que no se conocen entre sí, ¿no? Primera idea interesante, que relaciona Aristóteles la concordia con la amistad, ¿no? Pero dice que la amistad no implica necesariamente igualdad de opinión en todo, ¿no? Y claro, los amigos pueden tener opiniones distintas, ¿verdad? No es la estricta igualdad de opinión que constituye la amistad, ¿no? Pero claro, Aristóteles quiere aplicar esta amistad íntima, personal, al ámbito de la polis, ¿no?, de la ciudad. Por eso dice, claro, incluso los que no se conocen, ¿no?, y no pueden ser amigos, por lo tanto, puede que también coincidan, ¿no?, que piensen igual. En cambio, dice Aristóteles, se dice que una ciudad está en concordia, en amistad, podríamos decir, cuando los ciudadanos piensan lo mismo sobre lo que les conviene, eligen las mismas cosas y realizan lo que es de común interés, ¿no? O sea, se cambia de plano, ¿verdad? No se trata de que pensemos exactamente todos lo mismo para ser amigos, sino que una ciudad amistosa, por decir así, una ciudad de la concordia, es una ciudad donde los ciudadanos coinciden, ¿no?, en algunos aspectos esenciales y comunes, lo que les conviene como ciudad, obviamente, ¿no? Eligen las mismas cosas, ¿no?, y realizan lo que es común, de común interés, lo que llamaríamos hoy el bien común. No he puesto aquí, pero Aristóteles pone, por ejemplo, cuando deciden elegir a sus líderes, ¿no?, cuando coinciden, ¿no?, en elegir a sus líderes, o cuando llegan a un consenso sobre establecer una alianza, ¿no?, ante un eventual adversario, por ejemplo. Es decir, pasa Aristóteles del plano más personal de la amistad a un plano más bien social, ¿no? Dice, así pues la concordia parece ser una amistad civil. Bueno, el autor aquí, filia politicae, traduce como amistad civil. Se podría traducir literalmente como amistad política, ¿verdad? También. Otros traducen como amistad cívica, ¿no? Pues está relacionada con lo que conviene y con lo que afecta a nuestra vida. Insisto, está hablando en ese contexto de la vida de la polis, ¿no es cierto? Me parece interesante porque algo de esto va a aparecer después, ¿no? Y el otro caso, un filósofo contemporáneo, es John Rawls, filósofo del siglo XX, falleció me parece que el 2002, si no me equivoco, y él escribió el año 1971 un famoso libro, ¿no?, por el que es más conocido, aunque después tuvo otros, Teoría de la Justicia, ¿no? Y allí también Rawls habla de la amistad civil, ¿no?, o social, si quieren. Dice, ahora bien, digamos que una sociedad está bien ordenada no solo cuando fue organizada para promover el bien de sus miembros, sino cuando también está eficazmente regulada por una concepción pública de la justicia, ¿no? Rawls es el famoso, ¿no?, filósofo, quizás el más importante, filósofo político de Harvard,
que elaboró esta teoría de la justicia, ¿no? Que es muy clásica cuando uno estudia filosofía política, que apunta a un acuerdo sobre cuáles son los principios de la justicia, ¿no? En una sociedad. Y ese principio tiene que ser fruto de un acuerdo entre personas que son racionales, libres e iguales, ¿no es cierto? Y ese acuerdo es una especie de pacto, ¿no? Una especie de alianza social que va a adquirir una validez universal, es decir, para todos. Y en ese contexto está este párrafo que aquí he copiado, en el que él insiste en que no basta la organización para promover el bien de todos, sino que también para que esa promoción del bien común sea exitosa, digamos, es necesaria una concepción pública de la justicia, es decir, que los ciudadanos lleguen a un consenso sobre cuáles son esos principios que van a regir la justicia social en determinado lugar, ¿no? De hecho, esos principios para él son el principio de la libertad, el principio de la diferencia, el principio de la igualdad, ¿no? Pero en fin. Pero lo que íbamos. Luego dice, si la propensión, fíjense, de los hombres al propio interés hace necesaria una mutua vigilancia, su sentido público de la justicia hace posible que se asocien conjuntamente. Dos elementos, ¿no? Dice, en otras palabras, dado que los seres humanos tienden a buscar su propio interés y no necesariamente el interés común, es necesaria la vigilancia, si quieren la regulación, podríamos decir, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que reconocer que en los seres humanos también hay el deseo de un sentido de la justicia social, ¿cierto? Y es ese sentido de la justicia que hay en todos que hace posible entonces que los seres humanos se asocien, ¿no? Lleguen a acuerdos de convivencia pacífica, ¿no? Entre individuos con objetivos y propósitos diferentes, una concepción compartida de la justicia establece los vínculos de la amistad cívica, ¿no? Parecido, ¿no?, a lo que decía Aristóteles hace siglos antes, muchos siglos antes, ¿no? Es decir, la amistad cívica, o social, política, si quieren, hace posible los vínculos, ¿no?, entre individuos que tienen objetivos distintos, propósitos distintos. Aristóteles diría que piensan distintos sobre muchas cosas. Pero la amistad social hace posible que se establezcan esos vínculos, ¿verdad? ¿A partir de qué? De una concepción compartida de la justicia, ¿no? Es el gran tema reiterativo de Rawls. Bien, esto un poco como antecedentes, ¿no?, para decir que más allá y antes del uso teológico de este término pastoral, es una categoría usada en la filosofía política, ¿no? Y ahora sí quisiera destacar, ¿no?, algunos aspectos que están presentes en la Fratelli Tutti, obviamente. Ustedes saben que los dos ejes, ¿no?, principales, transversales, digamos, de la Fratelli Tutti, son la fraternidad universal y la amistad social, ¿no?, que no son lo mismo, obviamente. Pero no me voy a detener ahora en la fraternidad, sino más bien vamos a concentrarnos en lo que dice Francisco sobre la amistad social. Claro, si buscamos una definición en Fratelli Tutti de amistad social, no la vamos a encontrar, ¿no? Ese es un asunto propio de Francisco, ¿no? Rara vez él define los conceptos o las categorías que usa, ¿no? Uno tiene que deducirlo un poco a partir del uso que hace, ¿no?, de esos términos. Entonces algo podemos decir, obviamente. Primero, hay alusiones en el capítulo 3, que como recordarán se titula Pensar y gestar un mundo abierto, ¿no? En el primer capítulo el Papa Francisco da una mirada a la realidad, ¿no?, las sombras de un mundo cerrado. En el segundo hace su lectura social de la parábola del buen samaritano.
Y en el tercero ya empieza las líneas de acción, digamos, ¿no? Por eso lo titula Pensar y gestar un mundo abierto. Y allí dice, en el número 89, que no es posible reducir la vida personal a la relación con un pequeño grupo. Es decir, solo es posible la amistad social donde no se reduce la vida personal al círculo, ¿no? Pequeño. Esto lo dice varias veces Francisco en Fratelli Tutti, ¿no? Machaconamente, como decimos, ¿no? Insistentemente, ¿no? En la medida en que nos abrimos cada vez más a los otros, será posible entonces, claro, la amistad social. Otra condición es de posibilidad de la amistad social es el reconocimiento del otro como digno, ¿no? Es decir, encontrarse con el otro, como se decía en el video, ¿no? Al modo de Jesús, ¿no? Con esa bonita canción con que empezamos. Reconocer en el otro, en la otra, a alguien digno, digna, ¿no? Que merece nuestra atención, que nos invita al cuidado, ¿no? Etcétera. Y al mismo tiempo, fíjense, o sea, la amistad social requiere que no reduzcamos la vida personal al pequeño grupo. Uno. La amistad social implica un reconocimiento del otro como alguien digno. Y al mismo tiempo la amistad social es entonces una condición, ¿no? De posibilidad de la apertura universal, ¿cierto? O sea, damos un paso desde la amistad entre tú y yo y mi grupo de amigos, damos un paso a un descubrimiento y a un ejercicio de la amistad cada vez más universal, ¿no? De hecho, en varias partes aquí Francisco está diciendo que es sobre la amistad social que se puede construir la fraternidad universal, por ejemplo, ¿no? Incluso, curiosamente, cuando él habla de lo local y lo global, ¿no? Me da la impresión que él relaciona más lo local con la amistad social, ¿no? Y lo global con la fraternidad universal. Pero no es tan claro en esto, son solo mis impresiones, ¿no? Otras referencias también creo que significativas están en el capítulo 6, ¿no? El capítulo 6 está titulado precisamente Diálogo y Amistad Social, ¿no? Ahí se dice, entre otras cosas, que se hace un elogio, ¿no? Muy bonito del diálogo, casi como una virtud, ¿no? Humana, ¿no? Y claro, cuando uno lee, dice, claro que sí, porque si estamos como estamos en el país, en nuestros países, incluso dentro de la iglesia, es porque tenemos un déficit de diálogo, sin duda, ¿no? Entonces, ¿cómo no considerar el diálogo como una suerte de virtud, ¿no? Pública que necesitamos cultivar, ¿no? Casi como un hábito, ¿no? Nuestro. Y entonces ahí dice, en el número 198, Francisco, que el diálogo persistente ayuda discretamente al mundo a vivir mejor. Esto de discretamente es muy significativo, ¿no? O sea, claro, porque yo digo, el diálogo muchas veces es discreto, ¿no? Claro. Bueno, ahora que hay un conflicto en las Bambas, el diálogo es muy público, ¿no? Todo el mundo tiene que ir, pide que la iglesia haga de media hora ya. Pero en nuestra vida cotidiana, en los ambientes donde nos movemos generalmente, nuestro diálogo es discreto, ¿no? Sin embargo, el Papa destaca que esa actitud persistente de dialogar, ¿no? De escuchar al otro, de tomar la palabra, de ser empáticos, etcétera, ayuda al mundo a vivir mejor, ¿no? Va haciendo su trabajo, ¿no? Quizás lento, pero efectivo. Además, el diálogo auténtico, dice Francisco, conlleva la capacidad de respetar el punto de vista del otro, ¿no? Algo que no siempre es sencillo, ¿no? O sea, todos queremos defender nuestro punto de vista, ¿no? Lo vemos ahora en la polarización justo a la que se refería Francisco en el video, ¿no?
parece un video que uno escucha a Francisco y dice es lo que estamos viviendo en muchos de nuestros países, ¿no? Yo en este caso hablo, claro, del Perú también. Esta incapacidad que muchas veces tenemos de tomar en cuenta la perspectiva desde la que habla el otro o la otra, ¿no? Eso es muy difícil, ¿no? Claro, porque uno habla siempre desde su punto de vista, ¿no? Siempre. Mira todo el mundo desde donde está parado. Entonces, ponerse en el lugar del otro a través de la escucha no es sencillo. Normalmente no hemos sido educados para eso, ¿no? A veces ni siquiera en las congregaciones, ¿no? Entonces es un aprendizaje, ¿no? Que tenemos que hacer, ¿no? Cada día. Pero eso tiene que ver, obviamente, con esta amistad social, ¿no? De la que habla en este capítulo 6 el Papa. En el número 222 del mismo capítulo dice Francisco que habla de la amabilidad, ¿no? Uno dice, claro, parece algo evidente, pero no es tan evidente. ¿Por qué necesitamos tanto del diálogo discreto, tanto de ponernos en el punto de vista del otro? Y necesitamos tanto de ser amables, ¿no? Entonces dice, las personas amables son como estrellas en medio de la oscuridad, ¿no? Una metáfora muy, muy bonita, ¿no? Las estrellas en medio de la oscuridad, ¿no? Luego en el capítulo 7 está titulado Caminos de Reencuentro, ¿no? Y ahí otra vez el Papa alude a la amistad social, ¿no? Veamos en qué sentido, ¿no? Él usa dos imágenes que creo que han circulado mucho porque son sugerentes, ¿no? Cuando habla del trabajo por la paz social, ¿no? Que supone, ¿no? Esta relación con la amistad social, él habla de la artesanía y de la arquitectura, ¿no? Claro, quizás lo que más se ha hablado es de la artesanía, ¿no? Hay una parroquia aquí en Lima que se llama, no sé si más de una, quizás se llama Artesanos de la Paz, ¿no? Entonces, claro, pero también habla aquí el Papa de la arquitectura, ¿no? ¿Por qué? Porque él dice, claro, el trabajo por la paz social es un trabajo de artesanía, ¿no? Porque es ese trabajo hecho a mano, digamos, ¿no? A veces pequeño, en talleres muy quizás domésticos, que requiere paciencia, detalle, tiempo, arte, ¿no? Etcétera. El encuentro cotidiano, quizás de grupos pequeños, etcétera, ¿no? Todo lo que nos sugiere, pues, la metáfora de artesanía, ¿no? Por la paz. Pero al mismo tiempo necesitamos una arquitectura, es decir, un trabajo a nivel de estructuras, de procesos, de instituciones, de movimientos, un trabajo también de alcance global, ¿no? Más organizado, en redes con otros, se dan cuenta, ese es el trabajo más que artesanal, es un trabajo arquitectónico, digamos así. Y todo lo que nos puede sugerir también esta metáfora de la arquitectura. Y aquí encuentra su lugar también, dice Francisco, la amistad social, ¿no? Como esa disposición, digamos, de todos los ciudadanos a trabajar, sea a través de la artesanía o de la arquitectura, por la paz social, ¿no? Y en ese mismo contexto, dos numeritos después, en el 233, dice el Papa que, o sea pide que la amistad social se realice, digamos, hacia dos orientaciones, ¿no? Como acercamiento hacia los grupos distanciados, es decir, grupos que están enemistados por alguna razón, ¿no? Hay muchas razones para enemistarse, o sea, sobran motivos para enemistarse, ¿no? Lo vemos todos los días. Entonces, claro, la amistad social tiene que tener un trabajo ahí de acercamiento de las personas, de los grupos que están distanciados. Es un trabajo justamente de reencuentro, como dice el título del capítulo 7, ¿no? De reconciliación, de restauración, ¿no? Y esto como un apostolado, dice Francisco, ¿no? Me parece eso muy motivador, inspirador, ¿no?
que podamos vivir nosotros en nuestras comunidades cristianas, la amistad social como ese esfuerzo encaminado al acercamiento entre grupos distanciados, como una obra restauradora, ¿no? Reconciliadora, digamos así. Pero además, dice Francisco, que no solo con los grupos distanciados, sino también un acercamiento a los sectores vulnerables, como insiste en el video que hemos visto, ¿no? Al inicio, que les presenté. Es decir, la amistad social como esa capacidad de sentir, ¿no? Con los que están en situación de vulnerabilidad por diversas razones, no solo socioeconómicas, ¿no? Como sabemos, la vulnerabilidad se expresa de muchas maneras en las personas y los pueblos, las familias. Y entonces ahí también es necesaria la amistad social. Y finalmente dice que esta amistad social, ¿no? Supone el principio de que la unidad es superior al conflicto. Como saben, esto viene de Evangelii Gaudium, ¿no es cierto? Y en otras partes el Papa ha insistido en esos 4 principios, y uno de ellos es que siempre es posible que la unidad sea superior al conflicto. O sea, cuando hay conflicto siempre es posible trabajar, ¿no es cierto?, por la unidad. Entonces la amistad sería como esa actitud, ¿no?, que hace posible que superemos también los conflictos, no solo interpersonales, sino también a nivel social, ¿no?, como lo vemos ahora, efectivamente. Bueno, aquí hay una viñeta que encontré, me parece que resume bien lo que hemos querido decir, ¿no? Esto supone entonces fomentar la cultura del encuentro sin excluir a nadie, abrir nuevos ojos para mirar las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de su dignidad, reconocer la dignidad humana siempre y en cualquier circunstancia, invertir a favor de los frágiles, aunque no sea rentable, con políticas de Estado orientadas al bienestar de todas las personas, y acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, dialogar. Y podemos terminar esta parte con esta oración, que es una de las 2 oraciones, como saben, hay 2 oraciones, ¿no?, de Fratelli Tutti. Una de ellas es esta, ¿no?, que podemos ahora seguir. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu de hermanos. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Muy bien, gracias. Raúl, gracias por compartir así lo que nos has ayudado a reflexionar. Ahora deseamos darnos un espacio de intercambio. Entonces, si algún hermano o hermana desea poder tomar la palabra, expresar alguna pregunta, puede usar en las reacciones, levantar la mano y se le dará la palabra, o si alguien prefiere escribir por el chat, con Emanuel vamos leyendo sus preguntas. Pero si desean poder también hablar, aquí estamos.
así sirven siempre algunos segundos para ir tejiendo las preguntas y un poquito, pero también así se desean poder dar un feedback, qué tal lo que hemos escuchado. Sí. Saraí, escuchamos. Sí. Bueno, en realidad solamente es como una resonancia que me hace el tema. Antes agradecer al padre Raúl también. Me parece, sí, un tema muy importante, ¿no? Normalmente tendemos a ver como, no sé, la tendencia un poquito a veces es más proyectarlo hacia afuera, ¿no? Como que decir, bueno, esto toca tal vez a las grandes estructuras, ¿no? Creemos que a lo mejor esto puede ser un poco que toca a otros realizarlo, ¿no? Pero bueno, con esto que ha retomado, ¿no? De lo que es a Fratelli Tutti, desde todo este sentir también, ¿no? Reflexión también filosófica. Me, me parece, ¿no? Que también son como que aspectos que podemos retomar también en nuestras relaciones cotidianas, ¿no? Pensaba también el tema del diálogo, ¿no? Cuando marcaba que es importante no siempre tener esta postura de defensa, sino de escucha, ¿no? De respeto hacia el punto de vista del otro, ¿no? Y resonaba esto también porque la capacidad también que tenemos como iglesia de tener esta actitud también, también frente a temas tan actuales, ¿no? Bueno, no sé, como por ejemplo la cuestión del género, etcétera. De repente como plantear cuestiones claras, pero trabajar también en la pastoral para fomentar esta actitud, ¿no? De escucha y de diálogo también, que no solamente nos quedemos como con dogma, con cosas ya establecidas, sino cómo podemos también transmitir estos elementos, ¿no? En la pastoral. Gracias, Saraí. Gracias. Tenemos una pregunta de Enid. Que dice así, ¿cómo podemos ayudar a vivir la amistad social como iglesia, ya que muchas veces se confunden estas actitudes con el hecho que la iglesia se quiere meter en la política? También hay una otra pregunta, así de una vez te comparto, que es de Erika Zapata. ¿Cómo logramos hacer amistad con aquellas personas que han perdido la fe y la esperanza? Esto. Ya. Yo creo que la amistad social a la que invita Francisco es una amistad política, ¿no? Y la iglesia está llamada a meterse en la política, o sea, no me cabe duda. El Papa habla largamente en Fratelli Tutti del amor político, por ejemplo, ¿no? Y creo que en ese contexto uno puede apreciar las coincidencias de Aristóteles y Rawls, ¿no? Con lo que Francisco va a decir, aunque Francisco no está haciendo filosofía política, obviamente. Pero quiero decir que, si entiendo bien, la amistad social o cívica o política, como queramos llamarla, tiene que ver con una ampliación, ¿no? De la experiencia de amistad que vivimos nosotros, ¿no? Si yo tengo una buena amiga o un buen amigo, estoy pensando en personas concretas, no necesariamente somos hinchas del mismo equipo de fútbol, por ejemplo, ¿no? No necesariamente nos gusta la misma comida. Incluso no tenemos exactamente la misma línea teológica o pastoral
o estamos de acuerdo en todo, ¿no? Pero somos amigos, ¿no? Y esta amistad hace posible que en las diferencias hagamos posible un afecto mutuo, ¿no? Que nos hace personas capaces de entrar en la intimidad, ¿no? En ese ámbito de la intimidad, donde somos nosotros mismos, ¿no? Una experiencia muy bonita. Y entonces uno dice, ¿cómo traslada eso uno al ámbito social? ¿No? Ese es el tema. Y lo que dicen Aristóteles, Rawls y a su manera Francisco, es que tiene que ver con la capacidad de los seres humanos en cuanto ciudadanos de su propio país y del mundo entero, ¿no? La capacidad, digo, de establecer lazos de afecto, de cuidado, de relación, respecto de lo que es común, ¿no? Respecto de lo que conviene a todos, ¿no? De manera que las diferencias que puedan haber y que de hecho hay y que deben haber, no sean un obstáculo para esta concordia, ¿no es cierto?, ciudadana. Yo resumiría así el tema de la amistad social. Ahora, la Iglesia, por eso empecé con el texto de Juan, porque es un tema muy bonito en el que uno puede entrar, claro, ¿no? Cuando tiene tiempo, en la amistad, en la tradición juánica, ¿no? Y uno podría hacer, no lo hace Francisco, ¿no? Pero uno podría hacer ahí conexiones, ¿no? Entre por qué la filía, ¿no? Se convirtió en una forma de amor propia de la comunidad cristiana, al menos en la tradición, ¿no? ¿Por qué no solamente se llamaban entonces hermanos y hermanas, sino amigos y amigas, los primeros cristianos, ¿no? Más allá del ágape, ¿no? Curioso. Entonces yo creo que la Iglesia, junto con ser la familia, ¿no?, de los que hermanos y hermanas de Jesús, e hijos e hijas de Dios Padre, somos también los amigos y las amigas, ¿no? Quizás es el Espíritu Santo precisamente quien hace posible, ¿no?, brotar esta relación, digamos, de amistad. Porque como les decía, tiene que ver con la igualdad compartida, ¿no? Francisco insiste mucho en que, cuando habla de la sinodalidad, en que la sinodalidad tiene como fundamento, obviamente, la Trinidad, ¿no? Esa unidad en la diversidad que hay en la Trinidad, que todos sabemos, pero también en el hecho de que todos, al ser bautizados, somos miembros del mismo cuerpo y somos iguales, ¿no? Entonces yo creo que ahí tiene su lugar también teológico la amistad social. Entonces lo que quiero decir es que tenemos motivos suficientes también nosotros en el ámbito intraeclesial para vivir la amistad social y al mismo tiempo encarnar esa misma amistad social en el ámbito más político, en fin, de nuestros pueblos, ¿no? Creo que eso podría decir. Gracias, Padre Raúl. Hay una otra pregunta aquí de Raúl Pasos, que dice, muchísimas gracias, Padre Raúl. ¿Cómo podemos llevar los conceptos de amistad social a otros individuos y sociedades que no son cercanas a la Iglesia? Entiendo que a medida que nos unimos podemos reducir los conflictos y también desarrollarnos como una verdadera comunidad, ¿verdad? Incluso cuando pensamos en las estructuras políticas de gobierno de nuestros países, por ejemplo. Claro. No sé, me parece que lo que dije antes podría ampliarse, es decir, para vivir la amistad social, decía yo, no necesitamos pensar igual. Yo diría entonces ahora, tampoco necesitamos creer igual, ¿no? O sea, para vivir la amistad social no necesitamos creer, tener la misma fe, las mismas creencias religiosas, creer en el mismo Dios, estar en la misma iglesia. O sea, si no es una condición el pensar igual o el coincidir,
como decía Aristóteles o Rawls, para vivir la amistad social, entonces tampoco tendría que ser una condición para vivir la amistad social compartir la misma fe, ¿no? O estar en la misma iglesia. Creo que no, ¿no? Por eso la amistad social es distinta, ¿no? Claro, yo he hablado de la amistad que nos une como cristianos según la inspiración de los escritos juánicos. Pero cuando uno pasa al mundo social, digamos, no puede ser un requisito compartir la misma fe para vivir la amistad social. Todo lo contrario, yo diría que precisamente si nosotros como cristianos, hombres y mujeres de fe, vivimos la amistad social con los diferentes, incluyendo los que no creen como yo creo, como nosotros creemos, precisamente eso hace, en cierto sentido, más creíble, ¿no? Nuestro testimonio, porque no estamos poniendo condiciones para la amistad, ¿no? Para el amor, digamos, que se expresa en la amistad. Yo creo que políticamente, por ahí creo también es la pregunta, cada vez tenemos más motivos para dividirnos y polarizarnos en nuestros países, ¿no? Es un fenómeno propio de estos años, ¿no? Últimos años, 5 últimos años, digamos. Y que en nuestros países, en el Perú, ni hablar, se está agudizando, ¿no? Y creo que entonces nosotros tenemos ahí un problema, digo, en el sentido de que no estamos seguros hoy de cómo tenemos que movernos como creyentes, ¿no? Y a veces podemos estar en un bando o en el otro por muchas razones. Y entonces no somos suficientemente testimonio precisamente de que, como dice Francisco, la amistad social supone creer que la unidad es superior siempre al conflicto, ¿no? Ahora, ¿cómo traducimos ese principio en la práctica, digamos, de la vida de nuestros pueblos, ¿no? Claro, es todo un desafío, sin duda. Sí. Gracias, Raúl. Hay una última pregunta de Emily. Dice así: en un mismo territorio nos encontramos diferentes realidades que trabajamos al servicio de la gente, entre las cuales también sectas que hacen cosas buenas para la gente. Mi pregunta es, ¿la Iglesia con quién dialoga? ¿También con las sectas, así como con los no creyentes o con los de creencias diferentes, uniéndonos con principios comunes y por el bien común? Claro, es que la tendencia, no sé si natural o espontánea de nosotros, es siempre dialogar entre nosotros, ¿no? Con los iguales, con los que sabemos que vamos a coincidir, ¿no? Nos cuesta mucho, a mí también obviamente, dialogar con los diferentes, con los que piensan distinto. A veces pasa en nuestras congregaciones que sin querer queriendo, como diría el Chavo, no escuchamos a las voces distintas, ¿no? Incluso cuando hacemos discernimientos nos cuesta escuchar voces distintas, ¿no? Quisiéramos que todo fluye, lleguemos a consensos, que el espíritu actúe, en fin, todo un discurso, pero en el fondo es que nos impacientamos cuando hay voces discordantes, ¿no? Eso es casi normal porque permanece en nosotros el espíritu de la tribu, ¿no? Querramos o no, que es muy ancestral. Entonces es todo un ejercicio, creo yo, un aprendizaje persistente, empeñarse en escuchar, ¿no? En dialogar con el distinto, ¿no? Y saber que eso supone un aprendizaje para nosotros, ¿no? Por lo menos aprenderemos que hay otros que sienten y piensan y actúan distinto, ¿no? Aunque no lo aceptemos, pero reconoceremos. Porque forzar la realidad y pensar que todo el mundo tiene que pensar, tiene que sentir, tiene que actuar igual, no es verdad, ¿no? Es un poco autoengañarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer posible esta diversidad, la unidad, digamos, en esta diversidad? Y yo creo que la amistad social va por ese lado, ¿no? Repito, de no condicionar la amistad, ¿no? Una amistad que incluso se nutre del punto de vista distinto, como ya hemos dicho, ¿no? Y yo creo, con esto acabo, que la sinodalidad de la que tanto estamos hablando ahora, felizmente,
tiene como uno de sus puntales eso, ¿no? Incluso en las 10 temáticas, ¿han visto? Los 10 grandes temas que se presentan. Hay varios que tienen que ver con esto, ¿no? Escuchar, hay uno. Otro es tomar la palabra. Otro es dialogar. Se encuentran por lo menos 3 de los 10 núcleos temáticos. Incluso el otro, que es discernimiento, formación, tienen que ver con esta capacidad de dialogar con otros, de escuchar a otros, ¿no? Incluso una de las preguntas es muy simpática porque dice, ¿con quiénes tenemos una deuda de escucha, ¿no? Así dice, ¿no? ¿Con quiénes tenemos una deuda de escucha? Podríamos preguntarnos ahí donde estamos, nuestra parroquia, nuestra comunidad, congregación, barrio, no sé, ¿con quiénes tenemos una deuda de escucha, ¿no? Y sería seguramente una forma de también, entre otras, de ejecutar esta amistad social de la que hemos hablado esta noche. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. No sé si alguien más todavía se está animando a escribir alguna pregunta o desea finalizar. No. Bien, entonces gracias, Raúl, de verdad, por ayudarnos, por compartir, por impulsarnos a caminar en el diálogo, en la escucha, a construir vínculos entre nuestras diferencias y caminar para construir una sociedad, una iglesia, una comunidad. Entonces, de verdad, gracias por compartir, por el tiempo que nos has dedicado y gracias también a todos y a todas por las intervenciones, las preguntas que han enriquecido también el diálogo. Veo un mensaje. Están agradeciendo. Gracias, ha sido un gusto estar con todas ustedes, con todos ustedes. Gracias. Gracias entonces a todas, nos vamos viendo mañana, con lo que se conectarán y que podrán escuchar. Entonces, gracias y buenas noches a todos, a todas. Gracias, Raúl.